Otro momento clave en las fiestas veraniegas son los fuegos artificiales, que llenan de colorido y pólvora el cielo de muchos pueblos y ciudades. Pero, ¿por qué los fuegos artificiales son de colores? Lo descubrimos con la UMH. Los fuegos artificiales triunfan alrededor del mundo fascinando a quienes los contemplan. En España podemos presumir de ofrecer grandes espectáculos de luz y fuego. Y los colores de los fuegos artificiales son fruto de la química, pues surgen de las reacciones que se dan entre la pólvora y las diferentes sales metálicas en el interior de los cartuchos. Los fuegos artificiales deben su comportamiento a las reacciones de oxidación-reducción en las que los agentes oxidantes aportan oxígeno para iniciar la combustión y los reductores actúan con ese oxígeno liberando gases. La pólvora, por naturaleza, es de color negro. Sin embargo, si se combina con sales metálicas, estas influyen en la temperatura de la llama y, por tanto, en su color. Así, para obtener el color rojo se utiliza litio y estroncio, para el amarillo sodio, para el azul cobre, para el verde bario y para los blancos y plateados titanio. El origen de los fuegos artificiales se remonta a hace más de 1000 años, en China, donde con el descubrimiento de la pólvora se empleaban para ahuyentar a los malos espíritus. Más tarde, los árabes los introdujeron en Europa. Desde entonces no han dejado de evolucionar a formas cada vez más curiosas, cuyo misterio reside en el interior de los cartuchos, en la distribución de la pólvora y las demás sustancias que los componen.